Bueno, sean todos bendecidos, mis amados, en este tiempo que nos está tocando vivir en nuestros hogares, reunidos en familia. Bueno, me ha llevado a meditar mucho en las Escrituras, en la palabra de Dios, porque si algo va a traer luz a nuestra mente, a nuestro entendimiento, es la palabra de Dios. Jesús dijo que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces tenemos la gracia de tener un ayudador de nuestro lado que nos puede traer luz y entendimiento a todas las cosas. Que eso es la voluntad de Dios para el ser humano, que tenga entendimiento. Y bueno, escudriñando, examinando un poco incluso los antecedentes de la historia, pensando un poco en esta pandemia, de hecho en la historia se han producido ciertos acontecimientos dramáticos, trágicos en cuanto a pandemia se refiere. Cuando los españoles vinieron a América, trajeron con ellos la pandemia de la rubiola que se llevó el 97% de la población de América en 100 años. Es mucho. Y ni hablar de la peste negra, cuando se desató en Europa, en menos de 6 años se llevó la vida de 40 millones de personas. Y estamos hablando de una densidad demográfica en ese momento de 80 millones de habitantes, así que prácticamente es la mitad de los habitantes de Europa. Y esto sin contar Asia, África, la India y otros lugares en donde también hubo mucha mortandad. Entonces, si bien esta es una mortandad muy grande que se está produciendo en este tiempo a nuestro alrededor, pero hubo mucha más muerte por pestes en el mundo como antecedente. Y el tema es que esto ya dijo Jesús, que habría mortandad y habría pestilencias en muchas partes del mundo, pero que aún no sería el fin, sino que esto sería principio de dolores. Ahora, amados, un poco para ir a la palabra de Dios y examinar las Sagradas Escrituras, lo que me llama la atención de este momento, de este tiempo que nos toca vivir a nosotros, es la coincidencia de los acontecimientos respecto a lo que ocurrió también en Egipto. Cuando Israel estuvo cautivo en Egipto, ellos a su alrededor sufrieron plagas. Si bien esas plagas no fueron hacia los hebreos, pero fue hacia la nación egipcia. Ahora, la característica que tuvo cada plaga que se desató en Egipto no fue solamente que vino del designio de Dios, sino que cada cosa que vino del cielo tuvo que ver con la acción del hombre, tuvo que ver con la consecuencia de lo que ocurría abajo. Recuerde que el Señor dijo: me voy a glorificar en los dioses de Egipto. Es decir, que cada una de las plagas tuvo que ver con los dioses que había en Egipto. En referencia a esto, yo puedo decirle: sí, hoy es una peste y es una mortandad muy grande en la tierra, pero algo tiene que haber hecho el hombre para que esto se desatara en la tierra de esta manera. Entonces, es bueno examinarnos, mirar hacia adentro en dónde estamos parados, en qué camino estamos transitando. El Señor anunció que estas cosas ocurrirían, pero las cosas no ocurren por sí solas. Toda cosa que se desata tiene una causante que es producida por el hombre. Cuando el hombre actúa y ejecuta una acción, el cielo actúa en consecuencia.
La palabra de Dios dice que delante del hombre están los cielos y la tierra por testigos. Es decir, que depende lo que yo hable, lo que yo diga, lo que yo haga, el cielo y la tierra van a responder por los hechos nuestros. Y bueno, si repasamos en las Sagradas Escrituras, cuando la nación de Israel estuvo a punto de ser libres, porque ¿por qué desciende el Señor en Egipto? La causa fue que los hijos de Israel clamaron y Dios los miró desde los cielos, reconoció su clamor y reconoció a su pueblo y descendió con una razón específica: ponerlos en libertad, dar libertad a su pueblo. Entonces allí es donde levanta Dios a Moisés y lo envía al faraón con este solo objetivo: que el faraón deje salir de la esclavitud a su pueblo Israel. Entonces dice que Dios azotó a Egipto con todo tipo de plagas. Lo que nosotros vemos aquí en las Sagradas Escrituras cuando repasamos estos hechos, no le envió solamente una plaga, le envió 10 plagas. Pero Dios no mató a los egipcios de entrada. Dios le envió una plaga de sangre, una plaga de rana, una plaga de piojos, plaga de moscas. Es decir, Dios como que ya, comenzó a advertir a la nación. Y el faraón no torcía su brazo, él se endurecía cada vez más, se ponía más duro ante la advertencia de Dios. Amados, hasta que, bueno, por último comienzan las muertes, la muerte del ganado, la destrucción de los vegetales, el granizo, que obviamente tiene que haber matado mucha gente, y por último la muerte de los primogénitos. Pero una mortandad en Egipto no se desató por nada. No es que, bueno, como última alternativa viene la muerte. Recuerde que Moisés fue salvado de las aguas del Nilo en medio de una mortandad, que esta mortandad tuvo que ver con un decreto real, tuvo que ver con una orden del faraón. Entonces el faraón, esto había pasado hace muchos años, pero esto quedó en la memoria de Dios, y las cosas que quedan por allí, uno dice, bueno, esto ya está resuelto en la tierra, pero en el cielo las cosas no se resuelven. Y cuando las cosas no se resuelven, el cielo actúa en consecuencia. Cuando Faraón ordenó matar a todos esos niños de los cuales Moisés sobrevivió, bueno, Moisés al cabo del tiempo se convierte en el libertador de su pueblo, y no sé si decir casualidad o coincidencia, pero allí se desata la muerte de los primogénitos. Es decir, hay un principio espiritual que Jesús dijo a Pedro en el huerto de Getsemaní. Le dijo: Pedro, mete la espada en su vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y esto es un principio espiritual, amados. Es un principio dado por Dios que no se puede quebrantar. Entonces, ¿cuál es la coincidencia que yo veo aquí? Que, amados, en esta temporada, que es la misma temporada en la que los hebreos estaban confinados en su casa, porque Dios los confinó en su casa, estaban metidos en su casa en esta temporada, precisamente en la temporada de 3 fiestas de primavera, como Pesaj, primicias, panes sin levadura. En la temporada de estas 3 fiestas, ellos estaban confinados allí en Egipto, y mientras ellos celebraban Pesaj, afuera se escuchaba el clamor, afuera se escuchaba el llanto de los egipcios. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 30, hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto.
¿No le parece coincidente esto? ¿No le parece que justo en esta misma temporada nosotros también estemos confinados en nuestros hogares? Que los pastores le estemos diciendo, busquen a Dios porque nadie les prohibió la oración, nadie les prohibió la palabra, busquen a Dios, que ellos también estén confinados en sus hogares, porque dice aquí que Dios los confinó adentro de sus tiendas. Capítulo 12, versículo 22 al final dice, ninguno de vosotros salga de las puertas de sus casas hasta la mañana. Dios le dijo, quédense adentro, porque la plaga pasaría por afuera y donde veía los dinteles de sangre pasaba por alto, y de allí viene la palabra pasaj, que es Pesaj, que es Pesaj. Dios envió el ángel de la muerte esa noche en Egipto e hirió a todo primogénito de Egipto, y no había casa en Egipto donde no hubiese un muerto. Amados, fíjense si nosotros no estamos confinados en nuestros hogares, buscando a Dios, clamando a Dios, buscando su presencia, y afuera no se escucha el dolor, no se escucha el llanto. No hay llanto de dolor, llanto de muerte. Es muy coincidente el confinamiento con la mortandad, pero no es solo esto, sino que esta mortandad se desata en Egipto como consecuencia de la orden de un faraón, el decreto de un rey. Amados, y hace tiempo atrás, hace apenas unos meses atrás, la iglesia en todas partes del mundo se manifestaba y obviamente oraba, pero se manifestaba en las calles, en las esquinas, queriendo parar al ser humano con esa obstinación en promover la idea de la interrupción del nacimiento, del aborto propiamente dicho, de eso que se llama en un eufemismo el control de la natalidad. Amados, esto para nosotros puede ser en la tierra un caso cerrado, porque muchas naciones ya lo han autorizado y nuestro país estuvo ahí. De hecho, nuestro presidente en la Asunción se manifestó a favor de este tema. Pero estas cosas en los cielos no están resueltas. Dios es el que da el cierre a esto, porque el ser humano no tiene autoridad en la tierra para quitar la vida o darle la vida a nadie. Es un atributo que solamente el Señor lo tiene. Jesús le dijo a Pilato, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuere dada del cielo. Entonces el Mesías murió porque Dios le asignó la autoridad a ese hombre, porque Jesús tenía que morir. Pero Dios no le ha asignado a ninguna nación el poder y la autoridad para tocar la vida de los niños en el vientre de sus madres. Y amados, el mundo ignora que en el vientre de las mujeres, en el vientre de las madres se gestan pastores, evangelistas, maestros, profetas. Y Dios le habló a Jeremías diciendo, antes que te formase, te conocí. Y antes que naciese, te di por profeta a las naciones. Amados, y hay una palabra que yo quiero leer antes de ir cerrando este breve pensamiento hacia ustedes. Un pensamiento que quisiera que reflexionemos todos, porque este tiempo es un tiempo de oración y de clamor. Dios ha sacado a la gente de las iglesias y los ha metido dentro de sus hogares, para que dentro de sus hogares tengan tiempo de buscar a Dios, de arrepentirse y de pedir perdón por estas cosas, porque el ser humano ha tocado algo del reino.
Jesús dijo que de los niños, de los tales es el reino de los cielos. Entonces el ser humano no ha tocado cualquier cosa, ha tocado algo que le pertenece al reino, porque los niños les pertenece al reino. Mis amados, un hombre, un ser humano, antes de entrar al reino de Dios tiene que mirar al Mesías, mirar a Jesús, su sacrificio, su muerte, con fe y creer que Él es su Salvador, que su muerte se ha llevado a cabo para salvación de su vida y aceptarlo como su Salvador, como su Redentor. Pero un niño no necesita mirar al cielo, sino que el cielo lo mira a él. Es Jesús, es Yeshua quien responde por un niño. Es por eso que el niño no necesita confesarle a Jesús como su Salvador. Lo que un niño necesita en su temprana edad es ser instruido en los caminos del Señor para que cuando sea adulto y llegue a una etapa de madurez, tenga la decisión voluntaria por sí mismo de aceptarle a Jesús como su Mesías. Pero es el Señor quien hoy está respondiendo por ellos. Y lo que dice Marcos, y con esto voy cerrando, mis amados, Marcos capítulo 10, versículo 13, dice este relato: y le presentaban niños para que los tocasen, al Señor obviamente. Y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Dice el versículo siguiente: viéndolos Jesús se indignó. Ahora miren esta palabra, se indignó. Siempre hablamos del amor que nuestro Señor tiene. Siempre hablamos de la misericordia que Dios ha manifestado a través de la vida de su Hijo, porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, si hay una palabra que abunda alrededor del Hijo, es el amor. Pero acá encontramos otra que se llama indignación. ¿Cuándo Jesús se indignó? Cuando le tocaron los niños. Entonces, mis amados, yo quiero decirle, oremos a Dios, oremos, pero pongámonos en el lugar justo y en la dirección justa. ¿Cómo orar a Dios? Si orar y pedirle al Señor que quite la mortandad, que quite la desgracia que está ocurriendo alrededor nuestro, en la tierra, en el planeta, en el mundo, o decirle: Señor, perdónanos. Señor, perdónanos por ser tan obstinado. Señor, perdónanos por haber tocado lo que a ti te pertenece. Perdónanos, Señor, por creernos Dios y que tenemos la facultad para dar vida y para dar muerte a quien a nosotros se nos antoje. Pídale misericordia a Dios. Pídale misericordia. Otra de las grandes coincidencias, amados, es que esta terrible pandemia ataque directamente, o no que ataque, sino que las personas que están más expuestas a recibir el contagio del virus sean médicos y enfermeros, precisamente que es la profesión que puede llevar a cabo este acto perverso de un aborto. Entonces, cuando el ser humano ejecuta o lleva a cabo una acción, amados, el cielo siempre actúa en consecuencia. Pero tenemos, gracias a Dios, antecedentes en la palabra del Señor, que cuando el cielo quiso actuar en consecuencia a la rebelión y a la obstinación del ser humano, hubo gente que se puso delante de Dios, como Moisés, diciéndole: Señor, si vas a exterminar a tu pueblo, empieza por mí.
Borra mi nombre del libro de la vida. Personas que intercedieron, personas que clamaron y a los cuales el cielo les oyó, les respondió. Amados, allí donde ustedes se encuentren, oren a Dios y clamen a Dios y pidan perdón. Así como dijo el rey de Nínive, pidamos perdón y misericordia a Dios por lo que hemos hecho, por lo que hemos pensado, por lo que ha venido de nuestro corazón. Quizás Dios tenga misericordia y aparte de nosotros el ardor de su ira. Amado Padre, yo te doy gracias en este día por poder comunicarme con la gente, hablar con mis hermanos. Venga, Señor amado, el arrepentimiento, venga un espíritu que enternezca nuestros corazones y nos haga sensible a tu voz, Señor. Que comprendamos, Padre Santo, que solamente tú eres Dios y tú gobiernas desde el cielo en el reinado de los hombres. Padre Santo, en esta hora nos humillamos delante de ti con temor y temblor ante tu palabra para pedirte que tengas misericordia. Ten misericordia, Señor, de nuestros gobernantes. Ten misericordia de los hombres, de las gentes, Padre Santo, que han puesto a estos hombres en los lugares de gobierno, de eminencia, para elaborar leyes, Señor, leyes que se han vuelto en contra de tus designios, de tus propósitos, que van en contra de tus estatutos espirituales y morales, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por tocar lo que a ti te pertenece, porque no nos está autorizado, Padre Santo del cielo, tocar la vida de nadie, Señor, porque solamente tú, Padre Santo, eres el dador de vida. Solo tú determinas quién debe vivir y quién debe morir en la tierra. Amado Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón y nos humillamos ante tu presencia. Te pedimos perdón, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ten misericordia de nosotros y perdona, Señor, la maldad de nuestro pecado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, les dejo esta breve palabra para que cada uno en su hogar tenga su tiempo de reflexión y de búsqueda a Dios, porque ninguno nos ha prohibido la oración y la búsqueda de nuestro Dios. Dios les bendiga a todos.